el Ejecutivo Federal decretó la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. Se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que articulará el esfuerzo de las dependencias federales con los gobiernos estatales, municipales y las organizaciones de la sociedad civil. En virtud de ello, se ha designado como titular al licenciado Humberto Mayans Canaval. Habrá de coordinar la implementación de políticas públicas para la atención integral de la migración en la frontera sur. La frontera sur y el sur-sureste hasta esta administración había sido una región poco comprendida y atendida en su dinámica e importancia para México. Por primera ocasión, un presidente de la República comprende a cabalidad la realidad del sur-sureste y su franja fronteriza y responde a esta realidad con una visión moderna y con un programa integral para el desarrollo económico y social que hace énfasis en el mejoramiento de la vida de la población y el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas que viven y transitan por la frontera, particularmente de nuestros hermanos centroamericanos y de los menores migrantes no acompañados, cuyas circunstancias representan hoy una emergencia humanitaria. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, pues un programa que dedicaremos a escuchar a dos especialistas, a hablar y comentar de los anuncios hechos hoy en México por parte de la Secretaría de Gobernación. Se ha nombrado como nuevo coordinador de atención integral de la migración en la frontera sur a Humberto Mayans Canaval, y bueno, se le ha colocado el tema en un foco principal para el gobierno mexicano, una vez que hemos visto pues a lo largo de las últimas semanas un debate importante en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, gobiernos que se pronuncian, enviados del Vaticano que hablan del tema migratorio, solicitudes del presidente Barack Obama presupuestales multimillonarias para atender esto que se ha dado en llamar crisis humanitaria de menores de edad sin acompañamiento que se enrutan hacia los Estados Unidos, y esto que en su momento nos explicó con gráficas en la mano el experto Jorge Durand, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y codirector de el Mexican Migration Project, que bueno, hace algunos días nos explicó el panorama que pues ha generado esta situación de decenas de miles de jóvenes menores de 17 o niños que se han dirigido a los Estados Unidos y que están en cifras cercanas a los 50,000 en un año. Así que bueno, le volvimos a llamar a Jorge Durand en este día, precisamente cuando se hacen los anuncios en México respecto al tema de la migración. Se ha colocado el foco en la frontera sur en función de que se ha nombrado a este nuevo coordinador con Humberto Mayans Canaval. Así que saludo a Jorge Durand vía telefónica desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Jorge, bienvenido y gracias. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y gracias en nuestro estudio de la Ciudad de México a Alberto Jicotencatl. Alberto es el director de la Casa del Migrante de Saltillo, que está de visita a la Ciudad de México y podemos conversar en el estudio. Gracias por estar aquí, Jicotencatl. Alberto, por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, sí, un gusto. Bueno, Jorge Durand, ¿qué te pareció los anuncios del gobierno mexicano? Bueno, me parece que es una respuesta excepcional, digamos, ante una situación de crisis que no solo es una crisis por el número de niños migrantes que están cruzando por México, sino en cierto modo porque hay una crisis al interior del gobierno, que no están funcionando las instituciones que deberían actuar y deberían definir políticas acordes a esta situación. Yo creo que la coordinación que ahora se le da al senador Mayans, pues debería estar a cargo de la subsecretaria de Asuntos Migratorios y Religiosos.
En ese sentido, creo que no está funcionando, ni ha sido una preocupación importante para este gobierno el tema migratorio. Por ejemplo, la que preside la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado es Ana Gabriela Guevara, la cual es una deportista muy respetable, pero no tiene realmente mayor conocimiento de un tema de este nivel. Mayán sí, él es el coordinador de asuntos fronterizos, y yo creo que ese es el enfoque que se le va a dar a esta coyuntura, es decir, manejarlo como un asunto fronterizo. El problema está en que el problema no es de la frontera sur nada más. Es lo que muchos investigadores han hablado, que es una frontera no horizontal sino vertical, es decir, que atraviesa a todo México. Entonces, si solo vas a enfocarte en la frontera sur, pues eso va a ser un programa de, pues, limitar el ingreso de los migrantes, obviamente tratarlos con todo el debido respeto y el debido proceso a la situación en que están, pero no se está percibiendo el problema como un asunto migratorio, sino más bien fronterizo. ¿Cómo ves, Alberto Jicotencatl, el conjunto de medidas y en general la panorámica que se presenta para México, Centroamérica, Estados Unidos, todo el conjunto de cosas? Pues muy preocupante porque esta mañana platicábamos varios defensores de derechos humanos y me comentaban que en los últimos días ha habido varias redadas del instituto. En este momento hay más de 1,000 personas o cerca de 1,000 personas en la estación de Veracruz, en Acayucan. Desgraciadamente, pues se está viendo deportación. 1,000 personas. ¿Retenidas? Detenidas en la estación migratoria esperando la deportación. Y los defensores comentan que las redadas se ven por todos lados. Niños, mujeres, hombres, no muchas veces son, por desgracia, aseguramientos, como lo llama migración, lo llamamos nosotros detenciones. No siempre son con un apego a la legalidad o a los derechos humanos. En muchas ocasiones son de forma violenta, con golpes, con humillaciones. Habrá que ver de estas 1,000 personas, pues cuántas fueron detenidas de forma ordenada y de cuántas dañaron sus derechos humanos. Ahora, lo que viene de forma directa es pues más criminalización, es decir, más deportaciones, más persecución de la población migrante. Nos preocupa muchísimo el tema del ferrocarril, las últimas declaraciones donde la gente ya no va a poderse subir a este medio de transporte que definitivamente no es un medio de transporte para personas, lo es para la carga. Si van en el techo. Efectivamente, sin embargo, todo este mecanismo nuevo de detener el flujo migratorio, lo que van a hacer es que los migrantes van a seguir pasando, pero ahora van a buscar espacios aún más oscuros. Es decir, esta política los va a colocar todavía más de cerca en manos de la delincuencia organizada y por consecuencia va a haber definitivamente mucho más crimen. ¿Qué piensas, Jorge Durán, de esta parte que es fundamental? Efectivamente, como se vislumbra como parte de las medidas, pues es frenar el flujo migratorio, el tema fronterizo, y por eso un coordinador de atención de la frontera sur, es decir, ahí hay que frenar el asunto, evitar por las maneras en que vayan a evitar que se suban al tren La Bestia, por ejemplo. Bueno, ya lo apunta Alberto. ¿Qué tipo de implicaciones va a tener todo esto? Bueno, sí, es realmente muy preocupante porque lo que va a resultar son acciones de fuerza, como nos acaban de decir, mayor detenciones, y vamos a hacer el trabajo sucio para detener una migración que se origina en Centroamérica y que nosotros sí podemos deportar a los niños centroamericanos, porque es una deportación fronteriza, cosa que los Estados Unidos no puede hacer porque tiene toda una serie de limitaciones legales y no tiene una frontera directa con Centroamérica. Entonces México se va a encargar de realizar este trabajo para Estados Unidos y tratar de mediar, digamos, en un problema muy complejo como es la migración en tránsito,
que va a seguir existiendo y no se va a poder parar, porque el problema de Centroamérica es un problema estructural muy, muy grave, sobre todo en Honduras, de un estado prácticamente fallido, donde le llegó no solo las secuelas de las guerras civiles, sino huracanes, terremotos, y luego las maras y las pandillas y el narcotráfico, y está totalmente desbordado, es decir, no saben cómo manejar esa problemática, y la gente está huyendo porque pues prefiere cualquier situación a quedarse en su lugar de origen. Precisamente los lugares donde hay más violencia en Honduras es de donde más están saliendo los migrantes. Bueno, sí, es un momento muy delicado para todos los países, porque este fenómeno que explicaste muy bien, Jorge, la vez que estuviste por acá, no es que sea un fenómeno nuevo, estrictamente hablando, saber de menores de edad que van a la frontera norte. Eso ha sucedido desde siempre. Lo que no había sucedido es el volumen de decenas de miles en un periodo relativamente corto, con la explicación que diste, Jorge, en su momento, y eso hace del momento un momento crítico de crisis, que hace que Barack Obama pida presupuestalmente más dinero, y que los otros países, los centroamericanos y México, se reúnan con la representación estadounidense y esto se coloque como un tema de urgencia. Dices las cosas, Jorge, fuerte. Dices que México va a hacer el trabajo sucio para evitar que el flujo migratorio continúe hacia la frontera norte, dado que Estados Unidos no tiene las herramientas legales para deportar a los menores, asunto que México sí puede hacer. Ese es el tipo de cosas que vienen en un corto plazo, Alberto Jicotencatl. Definitivamente sí. Estamos viendo que para Estados Unidos es muy complicado el deportar a los niños y a las niñas, a los adolescentes también. Se espera que no más de 1.500 niños sean deportados, hablando que tienen 50.000 o cerca de 50.000. Sin embargo, México hace deportaciones inmediatas. No investiga si el menor, la niña, el niño o el adolescente tiene condiciones para el retorno. Eso no importa. Si el lugar al que fue expulsado verdaderamente lo puede reasimilar, eso no importa. Lo importante es asegurarlo o detenerlo, como decimos nosotros, y hacer deportaciones inmediatas. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estos niños y estas niñas? Si salen de esos lugares huyendo de la violencia, si los recibimos y pasan por casa del migrante y nos comentan que huyen porque temen por su vida, esta es una condena a muerte. Es una condena a muerte de estados del norte que están condenando a muerte a los niños de los países de Centroamérica. Eso es todo, nada más. Jorge Durán, sé que lo explicaste, pero valdría la pena que un breve comentario tuyo nos volviera a decir por qué se dio el fenómeno de esta corrida de decenas de miles de menores no acompañados hacia los Estados Unidos que están ahí, que algo va a tener que suceder con ellos. Bueno, mi hipótesis es que esto ya viene de hace como 2-3 años. Entonces, la pregunta no es qué pasó este año, sino qué pasó el año anterior. El año anterior entraron como cerca de 20.000 menores. ¿Fueron deportados? No, no fueron deportados. ¿Se reunificaron algunos con sus familias? Sí, efectivamente se reunificaron, y otros están en procesos y en juicios y están en una situación, digamos, especial. Esa noticia llega a Centroamérica, que los niños migrantes, por ser menores de edad, tienen una situación especial. Y eso desata, podríamos decir, la última oleada de niños y de parientes que están en los Estados Unidos, que les dicen, ahora es el momento, hay que salir porque podemos lograr una situación especial que le llaman un TPS, que es un Temporal Protected Status, o sea, un estatus protegido temporal, en donde la mayoría de estos niños van a entrar en ese proceso y se van a poder quedar en los Estados Unidos, porque no pueden ser deportados de manera inmediata. Obviamente, todo esto también ayudado y apoyado por toda una serie de mafias de traficantes, ¿no? Y porque por México pues se puede transitar más o menos con bastante facilidad, porque pues todos esos niños pasaron por México el año pasado, ¿no? Y entonces eso demuestra que no había ni México tampoco puede tener todos los controles para parar este flujo.
porque este flujo no se dirige a México, se dirige a los Estados Unidos. Entonces, esta situación va a seguir, y el encargado de pararla ahora es México, porque precisamente nombra a un coordinador de la frontera sur. Es ahí donde van a tratar de hacer detener al flujo y expulsar a todo aquel que llegue sin documentos al país. Se trata de paliar un poco diciendo de que ahora hay una visa para los fronterizos. Sí, eso siempre ha existido, es decir, no es que sea una cosa nueva, y sí van a poder cruzar a la frontera, pero no se van a poder adentrar, sobre todo porque el secretario de Gobernación dijo expresamente de que la bestia ya no va a ser utilizada como el sistema de comunicación más barato, porque los migrantes pues no tienen dinero, y entonces ahí se la van llevando, ¿no? Y en varias semanas o en un mes pueden llegar pues prácticamente gratis hasta la frontera de los Estados Unidos, corriendo muchísimos riesgos. Pero los riesgos no son porque se van a caer del tren. Los riesgos son porque hay un sistema organizado de violencia y de extorsión a los migrantes, que habría que preguntarle, por ejemplo, al comisionado del INAMI, Ardelio Vargas, ¿no?, que era uno que tiene experiencia en el CISEN, qué es lo que ha hecho, ¿no?, para detener y tratar de controlar a todas estas mafias que extorsionan de manera sistemática a los migrantes. Entonces, en ese sentido, es una crisis también al interior de México, es una crisis institucional. ¿Qué pasa con el INAMI? Está definiendo esta unidad política migratoria, las políticas migratorias, eso está constituido por ley, y tiene un equipo de personas bastante extenso y muy preparados en el tema migratorio. Alberto Jicotencatl, bueno, hemos visto incorporar al discurso político sobre el tema de la migración, el tema de la seguridad. Esto de que se anuncia que ya no se les va a permitir subirse al lomo del tren, la bestia, a los migrantes, bueno, va a generar varias cosas que te pido nos ayudes a imaginar, pero se está planteando como algo que es por su bien, porque es inseguro, porque ha habido en muy corto tiempo no sé cuántos descarrilamientos, ¿no? Descarrilamientos y situaciones que colocan a los migrantes en peligro, y hay que frenar el riesgo para los migrantes. Hay también una construcción del tema de la seguridad y del bien de los migrantes para decir no los vamos a dejar subir más en la bestia. ¿Qué tipo de situaciones podemos imaginar en términos del flujo migratorio que va a encontrar, tú dices, los caminos más oscuros y quedará más en manos de la delincuencia desde tu punto de vista? Alberto Jicotencatl, ¿qué escenarios ves en función de estos anuncios que se dan, que hablan de, no sé si la palabra quepa, pero creo que sí, intentar sellar la frontera sur de México, la frontera extendida sur de los Estados Unidos? Claro, pues bueno, primero hay que aceptar la corrupción que hay en todo el Estado mexicano. Así que por más estrategias que tengan para frenar, siempre va a ser una frontera muy porosa. Es un país por donde van a transitar pagando sobornos, extorsionando. Vamos, los migrantes van a pasar sí o sí. Ahora, lo que va a suceder ahora es que van a replegarse a espacios mucho más oscuros, como comentábamos, y la delincuencia los va a seguir. La delincuencia va a caminar junto con ellos, y yo me temo más extorsiones, más delitos, inclusive masacres. Entre más coloquemos a la población en espacios no visibles, la hacemos mucho más vulnerable y los colocamos así en la mano de la delincuencia organizada. Nos vamos, Jorge Durant, en el qué hacer. ¿Qué dices, Jorge? Bueno, uno de los temas que se han discutido mucho en Naciones Unidas sobre el tema migratorio es que es necesario una coherencia institucional, es decir, que todas las instituciones que trabajan en este tema actúen de manera coherente. Y en este sentido, si este coordinador de la atención integral, es decir, donde va a haber todos estos asuntos en la migración, de la migración en la frontera sur, pues sí es fundamental. Lo raro es que necesitemos una persona especial para hacer eso y no se hayan podido coordinar las secretarías, ¿no?, que intervienen en este tema para poder dar una respuesta integral a esta problemática. Yo le espero que el coordinador tenga realmente éxito en esta coordinación, porque ciertamente es muy necesaria y son muchas las aristas que hay que trabajar y tratar de solucionar.
Pues esperemos que esto suceda, porque efectivamente el fenómeno es complejo, es un problema que involucra muchísimos asuntos, pero empezando por lo humanitario, los derechos humanos, las razones fundamentales y las causas principales por las cuales las personas deciden transitar hacia la frontera norte. Nos vamos con un minuto. Alberto Jicotencat, ¿cómo te despides? Pues bueno, es un llamado a la comunidad, a un llamado solidario, a dejar de ver en los migrantes a personas delincuentes, gente que viene a robar empleos. Veamos que pasan por un momento de mucha gravedad en sus países de origen, que hay niños, mujeres, y que verdaderamente Centroamérica pasa por un momento bastante crudo. Lo que nos tocaría como sociedad civil es tender puentes, tender la mano y hacer exigencias muy concretas al Estado mexicano, al Instituto, a la Subsecretaría, de apegarse completamente y trabajar con perspectiva de derechos humanos. Si le aprobaran, Jorge Durán, los dijo 3,000 millones que pide Obama para enfrentar la crisis, ¿qué harías con ellos si estuviera en tu mano? Es mucho dinero, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué haría Centroamérica con ese dinero, por decirlo así? Bueno, mira, lo que necesitan esos niños son escuelas, ¿eh? Y escuelas buenas para que se queden en su país de origen, y los que tienen migrantes o tienen sus parientes, necesitamos una reforma migratoria para que vivan con sus padres, ¿no? Y puedan estar allá y ir a la escuela, que es donde deberían estar. Y los jóvenes, pues, darles trabajo. El problema está en qué hacer en una situación como la de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde después de la guerra, ya son más de 20 años, pues no se han podido lograr estas condiciones mínimas, ¿no?, de educación, salud y trabajo, que es el problema de que Estados Unidos ha descuidado notablemente a su región abastecedora de mano de obra, que finalmente Centroamérica y México, eso es nuestra mayor, podríamos decir, exportación, ¿eh? Lo fue México en su tiempo, y ahora Centroamérica también se incorporó de lleno a esta dinámica migratoria. Pues todo un asunto del que seguiremos hablando, si tú me lo permites, Jorge Durán. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada en esta ocasión. Gracias, Carmen. A ti, un gusto. Gracias a Jorge Durán. Gracias a Alberto Jicotencatl por estar aquí y por hablar del tema en este programa. Y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle en un asunto que desde luego seguiremos muy de cerca. Hasta la próxima. Pásale.